Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, estamos ya en Mejor Hablemos. Les saluda Claudia Palacios, hoy para conversar sobre esto maravilloso que le ha pasado al país, que es incluir la serranía del Chiribiquete, además en su versión ampliada dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Para hablar de lo que esto significa, cómo llegamos ahí, cómo podemos aprovechar ese gran privilegio que tenemos en nuestro territorio, nos acompañan dos expertas. Julia Miranda, que es la directora de Parques Nacionales Naturales, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Y también está con nosotros Diana Castellanos, que es la directora territorial de Amazonía de Parques Nacionales. Gracias. Bienvenida, Diana. Gracias. Bueno, esto me estaba contando antes de empezar la entrevista que fueron dos procesos separados, o sea, el de la declaratoria de parque de reserva de patrimonio cultural y el de la ampliación. ¿Cómo es que se juntan? Y patrimonio natural y cultural. Es muy importante porque resume los dos temas, tanto el natural, porque es un parque nacional natural, como el cultural. Este trabajo ante la UNESCO llevamos preparándolo como desde el 2005. Es un trabajo largo en el cual se hace una investigación sobre la Convención de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, porque la convención tiene unos criterios muy específicos y el sitio que tenga un valor excepcional universal debe ser analizado a la luz de esos criterios de la convención. El punto focal nacional es el Ministerio de Cultura, ellos son los que, digamos, rigen las normas nacionales de la Convención de Patrimonio de la Humanidad y con ellos preparamos Chiribiquete para que fuera inicialmente declarado como patrimonio natural y después nos dimos cuenta de que era una gran oportunidad que también aplicáramos a criterios de carácter cultural por la gran riqueza, extraordinaria riqueza arqueológica que tiene. Pero ambas solicitudes se hacen ante la UNESCO, tanto el natural como el cultural. Así es. Y cuando ustedes dicen queremos que sea cultural también es porque por las pinturas rupestres. Exactamente, la riqueza arqueológica y cultural que tiene Chiribiquete. Por ejemplo, Colombia tiene sitios naturales como son Patrimonio de la Humanidad, como son el Parque Nacional Los Catíos o el Santuario de Malpelo. Son nuestros dos sitios naturales Patrimonio de la Humanidad protegidos por la UNESCO. Y culturales hay muchos, Cartagena, que tú sabes además lo que está ocurriendo ahora, está también el Parque de San Agustín y Mompox, y hay otros de patrimonio inmaterial como el Carnaval de Barranquilla o las fiestas de San Pacho. Entonces este es el primero que tiene, este es el 2 en 1, eso es un combo. Así es. Cuando ustedes deciden hacer esto, ¿pensaron que se iba a demorar 13 años o creyeron que iba a ser un proceso más rápido, más lento? Sí, nunca nos imaginamos que fuera tan largo el proceso, pero es que es un proceso de mucho detalle. Primero necesitábamos armar un documento que tuviera toda la información sólida, comprobada, que tuviera muchos datos, porque al sitio, una vez que se solicita, llegan los expertos más grandes del mundo en esos temas, a verificar que lo que el país ha dicho que tiene de excepcional, efectivamente lo tiene. Entonces uno no puede aquí sino ser absolutamente riguroso y para esto tuvieron lugar varias expediciones científicas al parque con todos los expertos colombianos que hay sobre los diferentes temas de las especies de fauna, de flora, sobre la parte arqueológica y nosotros elaboramos ese documento y se le presentó a la UNESCO, ellos mandaron los expertos en octubre pasado y el concepto de los expertos fue positivo, recomienda inscribir en la lista. Ese ya era una gran opción para nosotros. La decisión final la toma el Comité de Patrimonio de la Humanidad, que está compuesto por 21 países. 21 países, y esa fue la decisión de después de octubre, o la misma de octubre. La decisión que acaba de tener tener lugar el 1 de julio. Ya. ¿Qué hay allá? Diana, usted que se ha recorrido la Amazonía, como decía Julia hace un momento, con los pies, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hay allá? Pues Chiribiquete tiene unos valores excepcionales en muchos sentidos. Primero, su ubicación. Chiribiquete está ubicado entre los Andes, en las llanuras amazónicas, el escudo de la Guyana y la planicie amazónica.
Entonces tiene entre su flora y su fauna muchas especies que vienen de esas regiones también. Entonces él es muy completo en sí, porque recoge, digamos, esa biodiversidad. Es decir, por ejemplo, uno puede encontrar una mariposa en los Andes que aparece en Chiribiquete. O sea, todavía baja hasta ahí en su rango biogeográfico. El otro criterio bien excepcional que tiene Chiribiquete, como lo decía la doctora Julia, es el tema del arte rupestre. En Chiribiquete encontramos pinturas que se datan de hace 20.000 años, que han sido dibujadas por cazadores-recolectores, poblaciones que en este momento creemos que hay algunos de ellos todavía en Chiribiquete, que es lo que nosotros llamamos, normalmente se llama pueblos en aislamiento voluntario, o sea, son relictos de comunidades indígenas que están al interior de Chiribiquete. Y el arte rupestre que hay allí, según ya los expertos y lo que se ha revisado en comparación con Sudamérica, con Centroamérica, es que es muy particular porque tiene, digamos, este largo periodo de tiempo, 20.000 años, y también tiene una representación simbólica muy grande, es decir, lo que está dibujado allí fue lo que esos indígenas en ese momento consideraron su patrimonio cultural y cosmológico, que lo dejan allí representado, pero hoy en día uno puede hablar con las comunidades que bordean a Chiribiquete, los indígenas que están en los resguardos alrededor de Chiribiquete, y todos tienen un referente cultural en Chiribiquete. Es decir, que eso ha pasado, digamos, de generación en generación, y esos aspectos simbólicos siguen permaneciendo en las culturas vivas de hoy. Sí. Entonces, ese es otro de los puntos. Es muy impresionante escuchar que puede haber ahí tribus indígenas, ¿está correctamente dicho así? Sí. Tribus indígenas que no han tenido ningún contacto con, digamos, con nuestra cultura. Entonces uno dice, pero ¿cómo es así de grande? O sea, nos dijeron, es como del grande de Dinamarca. ¿Cómo pueden vivir en aislamiento tantos años y sobrevivir? Y seguir allí. Sí. Pues hay varios países del mundo que tienen este privilegio, creo yo, y es tener grupos en aislamiento voluntario. Brasil es uno de esos países, tiene muchísimos grupos, Perú también tiene, y lo que hacen los estados, porque probablemente en otros sitios del mundo también estén estos grupos no contactados, es que los estados deben garantizar la integridad de esos grupos, protegerlos en su decisión de no llegar a tomar contacto con otras culturas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la declaratoria de un parque nacional implica una garantía para ellos de que se está conservando y preservando ese entorno natural, que allí no entran personas a desarrollar ningún tipo de proyecto, no entrará a hacerse una vía, no se harán desarrollos, sino que ese sitio, esos bosques se conservan íntegros para que ellos puedan seguir viviendo según sus culturas ancestrales y tradicionales. ¿Cuántos pueden ser? No, eso no se sabe. Pues en número no sabemos, porque pues como lo dice la doctora Julia, el Estado colombiano genera una protección sobre ellos y respeta su decisión al no contacto, es decir, nosotros no podemos irnos a contactar. Pero se tiene la idea de que están porque hay tres grupos. ¿Los han visto por ahí? Sí, ¿O porque porque los mismos indígenas locales tienen dentro de su tradición que se han encontrado con ellos o que saben, según sus abuelos o sus ancestros, que hay gente allá todavía. Entonces hay indicios, es lo que nosotros llamamos técnicamente indicios de que sí existen. No. A las personas no. Nosotros en otro parque sí hemos visto las malocas, como en el Parque Purey, ahí sí tenemos indicios de que hay pueblos en aislamiento voluntario también. Entonces es el segundo parque del sistema que tendría esta responsabilidad. Bueno, voy a hacer una pregunta que puede sonar, pues va a evidenciar mi ignorancia sobre el tema. Pero cuando uno le dice, mire, declaramos este montón de territorio, además lo ampliamos, patrimonio cultural y natural de la humanidad, pero no puede ir allá, no vaya, porque le hace daño. Es como una persona que tiene un tesoro, un montón de lingotes de oro y los tiene guardados por allá en un sótano y no los puede ni siquiera ver. Entonces, ¿eso para qué sirve? Ese es un llamado muy grande que nosotros le hacemos a los colombianos.
y es que todos nos ayuden a cuidar ese tesoro. Los funcionarios de parques solos con su uniforme no pueden cuidar ese tesoro. Es un tesoro tremendamente frágil, es un sitio que si llegan muchísimos turistas, hacemos apertura de senderos, pretendemos hacer construcciones dentro, se afecta. Hay una fauna extraordinaria dentro que se afecta y que en este momento se encuentra en estado de integridad absoluta. Y el otro tema importante para preservar y para pedirle a la gente que no vaya es la presencia de estos grupos no contactados, que podrían, si entran en contacto, morir por enfermedades que no conocen, podrían además verse afectados en su cultura para siempre. Y esa es una responsabilidad muy grande. Yo creo que Colombia debe unirse alrededor de este gran parque nacional y conocerlo, saber todo lo que los científicos nos han contado sobre la importancia que tiene y aprender a respetarlo y a hacer que todos lo respetemos. Pero además estamos promoviendo que la gente vaya a dos sitios, uno en el Araraquara y otro cerca de San José del Guaviare, en la Serranía de la Lindosa, que tiene formaciones de tepuyes iguales a las que están en Chiribiquete y también murales de pinturas rupestres iguales a las que están en Chiribiquete. Son sitios cercanos, de fácil acceso, a donde la gente va a poder ir a mirar de primera mano la riqueza cultural y natural que hay allí. Ya quiero que me cuenten cómo se llega ahí, a donde sí está permitido llegar. Pero antes de eso, para ahondar en mi pregunta anterior, habrá personas que dicen, pues sí, pero ¿de qué me sirve tener toda esa gran cantidad de bosque y toda esa gran cantidad de fauna si no la puedo ver? Yo entiendo que la respuesta va a ser pues, los beneficios que esto trae para el aire, para los ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero eso, para explicárselo a la gente que puede estar pensando así, ¿cómo nos hace bien a los que vivimos en Bogotá, a los que viven en Guajira, a los que viven en Cali? ¿Cómo nos hace bien que eso esté ahí quietecito sin que nadie lo mire? Yo quiero que Diana cuente, pero también quiero decir que no solamente le hace bien a los colombianos, sino a todo el planeta. Y por eso fue que fue reconocido por la UNESCO como un sitio universal, de importancia universal. Los ecosistemas como este, cuando están en estado de integridad, cuando están sin ser tocados, cuando están conservados, generan enormes beneficios para el cambio climático, para enfrentar el cambio climático y adicionalmente para enfrentar la pérdida de especies. Estamos viviendo en la actualidad en el planeta, en la humanidad, una pérdida acelerada de especies. Se llama la sexta extinción, cuando las otras 5 extinciones del planeta habían sido causadas por razones naturales. Esta extinción la está causando el hombre y es por su intervención. Estamos perdiendo cientos de especies en el mar y en los continentes, muchas que conocemos y que estamos gritando, ojo, están amenazadas de extinción, y otras muchas que no conocemos todavía y que por las transformaciones se perderán para siempre. Pero creo que Diana iba a complementar algo. Sí, ¿cuál es el valor para los locales, por ejemplo? ¿Cuál es el valor para las 20 resguardos indígenas que bordean Chiribiquete? Ahí hay un valor directo, un beneficio, si quieren, directo de la conservación de Chiribiquete, porque, como se decía, el stock de biodiversidad que Chiribiquete tiene, él sale desde Chiribiquete, o sea, los animales no se quedan dentro de los límites que nosotros hemos establecido de 4.2 millones de hectáreas, sino que ellos se van a cruzar y van a repoblar esos resguardos, o lo están haciendo en este momento. Entonces ahí hay un valor directo del uso que estas comunidades tienen de los recursos naturales que Chiribiquete provee. Las dantas caminan, entran y salen de Chiribiquete, el jaguar también, las aves, etcétera. Entonces Chiribiquete se convierte en un refugio, pero un refugio que permite una reproducción de estas especies y que salgan hacia el exterior. Chiribiquete tiene tiene muchas ventajas, pero tiene una súper ventaja, y es que solamente no está protegido los 4.2 millones de hectáreas, que hoy por hoy son parques nacionales, sino que alrededor nosotros hacia el sur tenemos toda la planicie amazónica llena de resguardos indígenas, llena de una cobertura vegetal muy bien conservada, y hacia el oriente también.
Las máximas o las determinantes más complicadas que tenemos de transformación de estos ecosistemas están hacia el norte y hacia el occidente de Chiribiquete, pero lo que es el oriente y el sur todavía hay una gran bosque, una masa boscosa allí que permite este intercambio. Sí. Entonces, términos de cambio climático, pues por supuesto, las mega reservas sirven es para eso, para ayudar a la regulación del clima. Sí. ¿Cómo se beneficiaría Bogotá o cómo se benefician los bogotanos de un área como esta? Eso pregunta todo el mundo. Lo que se ha investigado es que el clima que llega a la cordillera viene de la condensación de las nubes del Amazonas. Entonces, si esos bosques no condensan esas nubes no llegan a la cordillera. O sea, aquí llovería menos si no tuviéramos correcto, el Chiribiquete intacto. El Amazonas porque él es todo un ecosistema desde el Atlántico que recoge la evaporación del mar, la pasa por ese bosque y la trae hacia los Andes. Entonces no tendríamos los páramos que tenemos y no tendríamos agua. Si tú quitas el bosque que está en la mitad entre el océano y los Andes, pues vamos a tener unas áreas desérticas como por ejemplo las que bordean a Lima. Que esa es una cordillera también de los Andes, pero no tiene vegetación. No, pues ya, ¿qué más queremos que eso? Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar de esta cifra que conocimos días antes de la buena noticia del Chiribiquete, que es que fueron deforestadas 219.000 hectáreas en el 2017, 23% más que en 2016. Y uno se pregunta, o al menos yo, eso mejor ni le digamos a la gente porque muchos dirán, no, si aún deforestando así podemos declarar un área de este tamaño como área protegida, entonces sigamos deforestando porque en Colombia hay tierra para todo. Y quiero que ustedes nos ayuden a entender la proporción y poner en perspectiva este problema de la deforestación cuando volvamos a Mejor Hablemos. Estamos en Mejor Hablemos, conversando sobre lo que significa para Colombia tener un patrimonio cultural y natural de la humanidad, la serranía del Chiribiquete, ahora ampliada a más de 4.300.000 hectáreas. Bueno, yo quiero entender esto que la gente llama la Capilla Sixtina de la Amazonía, la Maloca del Jaguar. Ahorita que la vamos a cuidar tanto, ¿cómo contrasta eso con una realidad que es la cantidad de deforestación en la que caemos cada año en Colombia? O sea, ¿cómo pueden coexistir esos dos fenómenos? Sí, es el problema ambiental más grave que tiene Colombia, pensamos sobre todo por su magnitud, y se ha debido a una incapacidad que hemos tenido de hacer control territorial y una gran cantidad de personas inescrupulosas que buscan apropiarse de las tierras. Muchas veces el objetivo es para sembrar cultivos ilícitos, pero otras muchas es para acaparar tierras, pastos y hacer una ganadería tremendamente ineficiente de tierras que además son públicas del Estado, de todos los colombianos, y su deber ser es tener esa cobertura vegetal que es lo que las hace más valiosas, porque además no son tierras de pastos, no son tierras aprovechables. Pero dentro de la serranía hay tierras así que ahorita por la declaratoria de patrimonio hay que, digamos, repoblarlas de las especies nativas, o no, la serranía está virgen. El Parque Nacional está en un estado de integridad total, sí, está intacto, podríamos decir. Pero entonces, ¿cómo se blinda ahora de la propia serranía de este fenómeno? Porque es tan grande que por más que haya funcionarios de parques naturales, ejército, policía, guardabosques, todo lo que ustedes quieran, pues tendríamos que irnos todos los colombianos a cuidarla, sí, para que no talen, ¿no? Sí, y hay varias estrategias. Sí, es cierto que con la ampliación, que fue 1.400.000 hectáreas sobre reserva forestal de la Amazonía, nos acercamos un poco más a la problemática de deforestación, o sea, el límite de parque se tiende un poco hacia el límite de las veredas que están hoy por hoy con problemas de deforestación. Es una oportunidad y es un reto grande. ¿Cuál es la oportunidad? Que nosotros vamos a tener ahorita en este momento 30 veredas limitando al Chiribiquete, estando pegadas, digamos, al límite de Chiribiquete. Y en estas veredas, pues tenemos que hacer un trabajo con las juntas de acción común, son veredas campesinas, ¿no?
juntas de acción comunal y todas estas personas que han llegado por una razón o por otra a poblar esta reserva forestal de la Amazonía. Allá hay un reto grande con ellos para apoyarlos en sus sistemas alternativos económicos que les permitan no vivir de la tala del bosque, sino vivir de otros subproductos del bosque pueden ser, pero mantener esos bosques en pie. Ellos son los vecinos de Chiribiquete. ¿Cómo es el negocio para ellos? Digamos, como les dicen, por cada árbol que no talen o por cada árbol que cuiden, ¿les vamos a dar qué? ¿Cómo funciona eso? En este momento, pues hay varios proyectos que están pensando en los beneficios que se pudieran ofertar a las comunidades que bordean, no solo a Chiribiquete, sino a la Reserva Forestal de la Amazonía. Todavía no ha empezado, digamos, el negocio, no existe el modelo. Se están creando incentivos a la conservación. Incentivos a la conservación. El programa Visión Amazónica del Ministerio está generando un instrumento para poder atender a estas poblaciones y que la gente vea que es mucho más productivo usar el bosque que talarlo. Nosotros pusimos ayer en el noticiero un informe sobre la serranía del Chiribiquete que dice que Colombia con esta declaratoria recibe de una fundación $1 millón para la conservación. O sea, Colombia tiene unos compromisos con esto. Si no los cumple, me imagino, puede perder esos recursos o puede perder la categoría de patrimonio. Claro, la categoría de patrimonio se puede perder si el parque entra en algún riesgo o se dañan los valores excepcionales universales. ¿Cada cuánto, cómo nos evalúan y cada cuánto vienen y miran a ver si estamos dañando o conservando? El país cuando entra a ser parte de la lista de patrimonio con un sitio específico se compromete a reportar periódicamente, cada 2 años, reportarle a la UNESCO el estado de conservación del parque, a diseñar todo un plan de manejo y de estrategias para lograr enfrentar, porque las amenazas quedan claramente identificadas en el documento de la UNESCO y de los expertos. Ellos claramente vieron lo que está pasando en la Amazonía y dijeron, esta amenaza es real y ustedes tienen la obligación de enfrentarla para no permitir que el sitio se vea afectado. Entonces es un compromiso nacional que Colombia adquiere y que además muchos países del mundo están dispuestos a ayudar. Entonces tenemos a Noruega, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, ONGs ambientales nacionales e internacionales apoyándonos con recursos, con expertos. Tenemos la fuerza pública, tenemos los resguardos indígenas que están abajo y que están totalmente comprometidos a cuidar. Tenemos la posibilidad hoy día en Colombia de trabajar pago por servicios ambientales y también de trabajar el bosque, que es algo que en otros países del mundo ya funciona muy bien. Guatemala es un ejemplo sensacional, o Costa Rica, y es que la gente viva de los productos secundarios del bosque y tenga calidad de vida, aproveche los frutos, las fibras, las resinas, y eso es entrenar a las personas para que vean las oportunidades, por supuesto fuera del parque, no dentro del parque, sino que vivan de los productos del bosque fuera del parque. La serranía está en departamento Caquetá y Guaviare. Entre los dos departamentos. Se habla de que la Orinoquía puede ser la despensa del mundo, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho de si las grandes empresas de agroindustria pueden trabajar en conjunto con los pequeños cultivadores, etcétera, etcétera. Y algunas personas dirán, pues si declaran ese montón de tierra que no se puede entrar allá, pues entonces estamos perdiendo una gran oportunidad de ser de verdad la despensa del mundo, de sacar así de la pobreza a mucha gente y de desarrollar la agroindustria. Yo quisiera que me dijeran si esa hipótesis es real. No, es equivocada porque la necesidad de los parques nacionales y de las áreas protegidas se refiere a una gran cantidad de cosas esenciales para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos y del mundo entero. El equilibrio del clima es el primero y el global. Las áreas protegidas bien conservadas se requieren para enfrentar el cambio climático, que es hoy la principal amenaza de la humanidad. El agua que proviene de todos estos parques para la energía y para el consumo humano viene porque están conservados, es decir, la función que ellos tienen
por estar bien conservados se cumple si y solo si están protegidos. Pero pueden existir las dos cosas, o sea, la serranía perfecta, intacta y el desarrollo y ser la despensa, que la Orinoquía sea la despensa del mundo, ¿o no? Claro. Sí, pero habría que también mirar cuál es el escenario o la visión que queremos de desarrollo de la Amazonía. Lo que está planteado es que el desarrollo económico de la Amazonía se base en el uso de sus bosques, ¿cierto? Sea uso directo o uso indirecto en algunas partes, porque las tierras amazónicas no son aptas para la agricultura en ninguna de sus modalidades actuales. Entonces lo que se pretende es que sí, por supuesto, la población que hoy tiene la Amazonía tenga un desarrollo y tenga una calidad de vida mejor, pero que se base en el manejo adecuado de sus recursos naturales. Se me acabó el tiempo, solamente nos queda tiempo para dar una página web o algo para que la gente sepa cómo llegar a esa zona de la Lindosa. Que sí se puede visitar. Sí, pues es decirle a la gente que el departamento del Guaviare tiene sitios extraordinarios de ecoturismo, es llegar a San José del Guaviare y allí hay caños tan bellos como Caño Cristales, la Ciudad de Piedra, la Serranía de la Lindosa, unos lagos espectaculares donde se puede hacer un ecoturismo muy lindo. Entonces llegar a San José del Guaviare, que se puede vía terrestre o vía aérea, y allí está muy bien señalizado y hay muchos guías que llevan a las personas a visitar este sitio, que además es un sitio como San Agustín, declarado Patrimonio Cultural de los colombianos. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Julia Miranda y a la doctora Diana Castellanos por ayudarnos a entender el significado enorme que tiene para los colombianos, el gran privilegio y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos al tener la serranía del Chiribiquete, declarada como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.